Yo decía, hombre, capitulación del mercado, se tiene que ver un sell-off importante, masivo, donde que esto se indique. No se trata solo de que los precios de los bonos hayan bajado, sino que realmente ha habido liquidación masiva de posiciones en renta fija. Lo comentaba el otro día y lo decía Wilson de Morgan Stanley, hablaba de los 4100 como referencia del rebote y además coincide con ese canal, ¿no?, en el que se había metido el precio. Pero es verdad que también dices, el fondo es muy malo, pero quizás ese fondo, que lo estás comentando ahora, está en gran parte estaba descontado. Siempre hablamos de lo que esperan los analistas, el consenso de mercado, lo que se espera, lo que no. Pero claro, muchas veces no es lo que espere el consenso de una serie de bancos de inversión, ¿no?, sino lo que espera el grueso del mercado. Y yo creo que se había hablado de el PPI había salido tan mal, ¿no?, en el día previo a la inflación. Hablábamos de que la subyacente iba a ser peor, que quizá lo peor ya estaba en parte en precio, ¿no? Y eso pasó cuando llegó a ese nivel tan fuerte, ¿no?, después de caer un 2% el otro día. Te lo digo a posteriori para hacer un análisis o un poco la digestión de lo que pasó el jueves pasado. No sé cómo lo viste tú. A ver, yo creo que tal vez el inversor se vuelve muy loco analizando el piñón de la piña, de la rama, del pino y se olvida del bosque, ¿no? Es un poco, hacemos un zoom tan brutal, ¿no? Yo he visto muchísimo comentario sobre la sesión en sí. De hecho, la sesión dice, sí, ¿no? La recuperación fue espectacular y acabó generando velas de rebote y tal. Y dices, bueno, sí, perfecto. Pero te cambia la película de fondo, porque la pregunta para el inversor es eso, me cambia la película de fondo. Y si tú estás intentando capturar el siguiente movimiento de trading a la baja, para ti te va la vida en interpretar bien esa vela. Pero si realmente te saliste del mercado y estás esperando que haga un suelo, te da igual que el suelo sea mañana, pasado o sea dentro de un mes. Lo que quieres saber es si ese suelo es el definitivo o no es el definitivo, o qué probabilidades tiene de ser el definitivo. Y todo parece indicar que estamos lejísimos del suelo definitivo por muchas razones, porque los suelos de un bear market tienen un denominador común. Vamos a ponerlo de esta manera. Nadie tiene bolas de cristal, pero si a mí alguien me dijese, Pablo, dame 4 pautas o 5 pautas que has visto en los últimos 40 años que han marcado los suelos de mercado. Te diría, la volatilidad se dispara, como mínimo hasta niveles de 45-50, cosa que no ha ocurrido. En las últimas dos grandes crisis, el COVID y el 2008, la volatilidad llegó a 80 y tantos, con lo cual estamos lejísimos de esa capitulación por volumen. Digo, los spreads de crédito se abren una barbaridad. Es decir, el crédito de mala calidad, como es el high yield, respecto al crédito de buena calidad, como es la deuda soberana, se abre un montón. Se ha abierto muy poquito. Y dices, vale. Tercero, digo, no oyes como temática habitual dónde está el suelo de mercado. Todo lo contrario, lo que oyes es esto es el fin del mundo. Es decir, la capitulación es otra cosa, es una manera de pensar sobre el mercado. Y aquí todo el mundo está intentando adivinar si esto se va a parar en 3.400, 3.200 o 3.600. ¿Y a dónde va a llegar luego? Porque todo el mundo está con la idea de que va a ser en V, es decir, marcará un suelo y para arriba va a máximos, que es lo que hemos aprendido desde el año 2009 en adelante, pero no es lo que había antes en las otras crisis, ¿no?, que duraban mucho más de un año y el proceso era muy largo. La gente tiene que entender que para recuperar en 2007 los máximos del 2000 tardamos pues prácticamente del 2003 al 2007, y para recuperar del 2009 hasta los máximos del 2007-2008 no lo hicimos hasta 2013. O dicho de otra manera, lo anormal es lo del COVID, lo de desplomarnos y volver arriba en cuestión de unos meses. Eso es totalmente anormal. Lo normal es que sea un proceso de años, muy largos. Y como pasó en 2007, después de esos 4 años no bates el máximo, lo rechazas y vuelves a caer un 50 y tantos por ciento, con lo cual, para el que no se baja en los máximos del 2000, tarda 13 años en volver a tener plusvalía sobre la posición revaluada en esos máximos. Por tanto, la pregunta que creo que hay que hacerse es, si no hemos visto la capitulación en crédito, no hemos visto la capitulación en volatilidad, no hemos visto la capitulación en volumen, no ha habido una salida masiva de los ETFs por parte de los inversores que compraron precisamente por esa vía la bolsa en 2021 de forma súper agresiva. No has visto el inicio de un repunte en el desempleo, no has visto tampoco un desplome de la actividad económica que se traslada no a la confianza del consumidor, sino al consumo real, porque no está cayendo el consumo real en Estados Unidos. Ahora tiran de tarjeta de crédito, antes tiraban del ahorro, pero no han terminado de claudicar, con lo cual simplemente es que mala pinta tiene, pero sigo consumiendo, ¿no? Y lo ves
yo en España la gente se enfada, ¿no? Pues todo el mundo estamos todos preocupadísimos, pero yo me voy, veo los restaurantes, las terrazas llenas, me voy de vacaciones este verano y lo veo todo hasta arriba, con lo cual digo, sí, sí, la preocupación está ahí, pero todavía no hemos hecho ese ajuste de consumo que hacemos en las crisis. Cuando todo eso pase, entonces estaremos más cerca del suelo, pero personalmente me da la sensación de que eso es más probable que ocurra en 2023 que en 2022. Y dicho esto, has dicho cosas muy interesantes, que es lo que está diciendo Pablo. Una de ellas es el tema de la capitulación, que hace, no me acuerdo cuándo, pero creo que antes de las últimas reuniones de los bancos centrales se hablaba de capitulación del mercado y tal, leía yo por ahí, ¿no? En algún medio y tal. Yo decía, hombre, capitulación del mercado, se tiene que ver un sell-off importante, masivo, donde que esto se indique. Ni siquiera en bonos se había visto esa capitulación y había algunos economistas que hablaban de esto y yo decía, lo dudo mucho viendo esa tendencia, pero bueno, cada uno que compre lo que quiera. Y se está mostrando que el mercado de bonos es capitulación sobre capitulación sobre capitulación, y ahí sí que es más complicado ver el suelo, ¿no? Con respecto a esto, por entrar a bonos, por el tema de capitulación, ¿aquí cómo lo estás viendo? Porque vemos mucha tensión en Japón, que me lo han preguntado antes, digo, se lo voy a preguntar luego a Pablo y vamos a conversar sobre ello. Ese bloqueo, ¿no?, de cotización a algunos bonos japoneses que se ha producido, que es algo, yo creo que es histórico, incluso en lo que hemos visto en los últimos años. Luego Reino Unido con el tema de los fondos de pensiones. ¿Cómo estás viendo el mercado de bonos? ¿Esto de verdad es tan peligroso como parece visto así en los últimos días? Va, a ver, yo creo que hay como dos puntos, ¿no? El mercado de bonos está recibiendo o lleva meses recibiendo unos outflows enormes. Es decir, no se trata solo de que los precios de los bonos hayan bajado, sino que realmente ha habido liquidación masiva de posiciones en renta fija. Por tanto, al menos ahí tienes la condición de que los que estaban invertidos están saliendo de una forma como no lo habían hecho a lo largo de las últimas 2 décadas y media, lo cual es un condicionante totalmente necesario para que el suelo pueda estar más cerca. Lo que pasa es que el mercado de bonos al final es relativamente sencillo de jugar con él, ¿no? Y dices, vale, ¿qué va a pasar con el bono estadounidense 10 años? ¿Va a pasar del 4%? No, te digo, es muy sencillo. Calcula con una curva invertida de medio punto porcentual sobre el 2 años, el 2 años al 4,5, el 10 años al 4%, medio punto o 50 puntos básicos curva invertida. Puedes jugar con esa curva invertida, ya está súper invertida, ¿no? Pero que sea 60, 70 puntos básicos. Digo, vale, sí, pero son peanuts, son 20 o 30 puntos básicos más. Digo, vale, ¿dónde acaba el movimiento? Digo, pues es jugar con la Fed, ¿no? Dices, ¿van a poner los tipos al 5%? Digo, pues vas a tener el 2 años en torno al 4,5, 5%, 4,75, 5%. Por tanto, el largo plazo se puede mover hacia 4,25, 4,5. Ese es tu techo. Y después puede ser que llegue al 5% el corto plazo y el largo plazo se quede en el 4, 4 y poco. Digo, entonces tienes una curva invertida de casi 100 puntos básicos. Es una barbaridad. No vemos eso desde los años 80. Pero como el entorno recuerda un poco por el tema de inflación, digo, pues no lo puedes descartar. Al final dices, ¿y subir mucho más del 5? Digo, bueno, es lo que lleva haciendo la Fed. Empezó diciendo que el techo era 3,25, luego 3,75, luego 4,25, ahora hablamos del 5%. Es lo que estamos haciendo cada trimestre. ¿De qué va a depender? De la evolución de la inflación. El último dato de la inflación subyacente fue el más alto desde que empezó el repunte. La inflación general, pues sí, 8,2, baja una décima y desde el máximo absoluto ha bajado casi un punto. Y dices, bueno, haz tus números. Si sabes que la inflación se calcula año contra año, te miras los meses que van a empezar a computar a partir de ahora, son meses con subidas muy fuertes, lo cual quiere decir que probablemente no vas a ver inflaciones mucho más altas que las actuales en esa estadística año contra año. No quiere decir que la inflación no suba, simplemente que no va a subir al ritmo que estuvo subiendo en los peores momentos de 2021. Por tanto, tendrás sensación de que la inflación remite. Eso hará que la expectativa de tipos probablemente que vas a manejar no vaya mucho más del 5%, por tanto tienes bastante acotado el recorrido que pueda tener el bono a largo plazo y el bono a corto plazo sobre ese esquema, que puedes equivocarte, ¿no? Pero te da una herramienta de saber qué está pasando. La liquidación ha sido muy grande y probablemente invertir en bonos tiene una utilidad desde el punto de vista de yield, ¿no? Es como decir, cuando yo el otro día se lo explicaba, ya debatía con alguien que es súper pro acciones, ¿no? Siempre es una pelea perdida, ¿no? Da igual. 2008 se la comió entera y él seguía defendiendo su postura. Eso es gente como que da igual, ¿no? Ya sabes lo que te va a decir, le argumentes lo que le argumentes. Y en un momento dado, cuando me decían, no, porque el bono tal y cual, digo, mira, es muy sencillo. Imagínate que yo te digo ahora mismo, te garantizo que compras una acción durante 2 años, te paga un dividend yield del 4,5 y no va a bajar de precio.
Sí, que es verdad que se está Se viendo. queda así, claro, se queda así, dice, ¿qué acción es esta? Digo, el bono 2 años estadounidense. Si lo llevas a vencimiento, te va a pagar un 4,5 de yield y no puedes perder dinero porque te va a volver el 100% del principal, porque si no te hace default el gobierno americano, el tesoro americano apaga y vámonos, ¿no?